En un laboratorio no muy lejano, 10 científicas super geniales de Emanuele, Jennifer y Donna estaban luchando contra el malvado código genético que causa enfermedades. Un día, mientras investigaban el sistema inmunológico de las bacterias, descubrieron una herramienta secreta llamada CRISPR-Cas9, unas tijeras genéticas super precisas. ¿Qué es esta misteriosa herramienta? Podrá evitar y curar enfermedades incurables. O cada en manos equivocadas y crear a mutantes peligrosos. Podremos usarla para mejorar las cosechas y alimentar al mundo. O alteraremos la naturaleza de formas impredecibles. A continuación lo descifraremos. Hola a todos, bienvenidos a Ciencia sin tanta mente, el programa donde explicamos los grandes misterios de la ciencia de forma sencilla y divertida. Soy Laura, mi compañera Isabela. Hoy vamos a hablar de una herramienta revolucionaria que está sacudiendo el mundo científico, CRISPR-Cas9. Pero primero tenemos que hablar de su origen. Para entender el CRISPR tenemos que viajar atrás en el tiempo. Todo comenzó a finales de los años 80, cuando un equipo liderado por Yoshizumi Ishino en Japón descubrió unas extrañas secuencias repetidas en el ADN de una bacteria llamada Escherichia coli. Años después, en 1993, un microbiólogo español llamado Francisco Mojica encontró algo similar en una arquea llamada Halopherax mediterranei. En ese momento nadie sabía qué hacían estas secuencias, pero Mojica fue quien les puso el nombre, CRISPR. O repeticiones palindrómicas cortadas, agrupadas regularmente interespaciadas. Igual no hay que preocuparse por el nombre complicado, lo importante es que CRISPR es un sistema natural que encontramos en bacterias que usan para defenderse de virus. Pero bueno, con el tiempo los científicos descubrieron que estas secuencias eran como un archivo de seguridad genética. Las bacterias usaban fragmentos de ADN de virus que las hacían atacando anteriormente para identificar y destruir esos mismos virus y regresaban. Era como un sistema inmunológico adaptativo para organismos unicelulares. Y finalmente, en 2007, un equipo liderado por Rodolphe Barragou confirmó que CRISPR, junto con unas proteínas llamadas Cas, formaba parte de un sistema de defensa. Esto sentó las bases para lo que hoy conocemos como CRISPR-Cas9. Y pues, ¿qué es exactamente CRISPR-Cas9? Imagina un libro con millones de letras. En alguna parte de ese libro hay un pequeño error tipográfico que causa un problema importante. ¿Qué harías si pudieras editar ese error como si fuera un documento de Word? Pues bien, eso es exactamente lo que hace CRISPR-Cas9. Piensa en las bacterias como pequeñas fortalezas. Cuando un virus ataca, la bacteria guarda un trozo del ADN del virus en su propio genoma, como si fuera un archivo de seguridad. Si el mismo virus vuelve a atacar, la bacteria usa ese archivo para identificarlo y destruirlo. Así que CRISPR-Cas9 es como el sistema de vigilancia y defensa de la bacteria. Una especie de antivirus biológico. Ahora que entendemos qué es CRISPR, veamos cómo funciona. El sistema tiene dos componentes principales. Una guía, RNA guía, que es como un GPS que lleva el sistema al lugar exacto del ADN donde queremos hacer el cambio. 2. Una tijera molecular, el Cas9. Es una proteína que corta el ADN en el lugar indicado. Aquí está el proceso simplificado. Programamos la guía para que encuentre la secuencia específica en el ADN, luego Cas9 corta el ADN en ese punto, y una vez cortado tenemos tres opciones: eliminar, quitar una parte defectuosa, reparar, corregir el error utilizando una plantilla nueva, insertar, agregar un nuevo fragmento de ADN. Si no quedó muy claro, aquí hay un ejemplo. Imagina que tienes el pelo TQM, tostado, quemado y maluco. Entonces vas a una peluquería para que puedan reformar tu cabello y poder tener el cabello que tanto deseas. Eso es CRISPR, unas tijeras, pero a nivel molecular. Ahora vamos a lo más emocionante, las aplicaciones médicas de CRISPR. Esta herramienta tiene el potencial de curar enfermedades genéticas que antes parecían incurables. Por ejemplo, los científicos están trabajando para tratar enfermedades como la anemia falciforme, que es una enfermedad hereditaria que afecta a los glóbulos rojos, la fibrosis química, que es una condición que daña los pulmones y otros órganos, la ceguera hereditaria, como la retinosis pigmentaria, que provoca la pérdida de visión, el cáncer, que podría ser una gran ayuda para reprogramar las células inmunes para atacar los tumores, el VIH, ya que algunos estudios exploran eliminar el virus del ADN de las células infectadas. Además, el CRISPR también está probando para tratar enfermedades raras, como la distrofia muscular de Duchenne o la corea de Huntington. Pero las aplicaciones del CRISPR no se limitan a la medicina. También puede revolucionar otros campos. Por ejemplo, la agricultura. Con CRISPR podemos crear cultivos más resistentes a las plagas, sequías, enfermedades. Por ejemplo, ya se han desarrollado tomates más nutritivos y trigo resistente a hongos.
La salud pública. Imagina mosquitos genéticamente modificados que no puedan transmitir malaria o dengue. Esto podría salvar millones de vidas en regiones afectadas por estas enfermedades. La investigación científica. CRISPR permite a los científicos estudiar cómo funcionan los genes y descubrir nuevos tratamientos para enfermedades. Es una herramienta definitivamente invaluable para la investigación básica. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es Camilo Correa Hurtado, biólogo de la Universidad de Antioquia, con una maestría de biología avanzada en énfasis en evolución de la Universidad de Sevilla. ¿Cómo estás? Muy bien, Isa, muchas gracias a ti y a Laura por la invitación. Me siento pues muy feliz de estar aquí, a ver si soy capaz de ayudarles con las preguntas que tienen. Muchas gracias, Cami. Bueno, la idea sería hacerte unas cuantas preguntas sobre el CRISPR-Cas9. ¿De casualidad conoces bien la técnica? Sí, esa es la técnica de las tijeras moleculares, que tiene un boom, sobre todo en China en este momento. Efectivamente, de eso se trata. Entonces, ya sabiendo como el tema, mi compañera Laura te hará las siguientes preguntas. Bueno, Camilo, ¿podría CRISPR usarse para mejorar habilidades humanas como la inteligencia o la fuerza? Uf, qué pregunta tan peliaguda. A ver, hubo como un dilema hace poco con uno de los pioneros en la técnica, no recuerdo o no sé cómo pronunciar el nombre del científico, de hecho está pagando cárcel o pagó cárcel hasta hace poco, precisamente porque modificó el material genético de 2 embriones humanos, 2 niñas que nacieron y que supuestamente son inmunes al VIH. En ese sentido, diría yo que en términos de poder, sí, puede. O sea, yo creería que si se llega a un entendimiento lo suficientemente avanzado de cómo funciona la genómica para determinar este tipo de habilidades, sería posible de pronto aumentar las probabilidades de tener individuos con grandes capacidades en esos aspectos. Ahora, el problema es más bioético. El problema es, vamos a crear superhumanos, vamos a crear cosas que se salten la selección natural y que sobrepasen los límites naturales que tenemos como especie. No lo sé. Creo yo que tendría que tomarse más en serio la discusión y hacer un debate de fondo muy grande, porque jugar con aspectos tan delicados de las realidades de las especies no es un juego de niños. Entonces creería yo que nosotros como biólogos y cualquier profesional de las ciencias de la salud debe replantear muy bien sus principios bioéticos antes de utilizar una técnica como estas para franquear esos límites puestos por la evolución y la selección natural. Ok. ¿Conoces los posibles límites actuales del CRISPR-Cas9? Con esa sí me corchaste. Diría yo que no. O sea, realmente no, como no soy muy del área de biología molecular, desconozco qué límites están planteados oficialmente para la técnica, pero puedo especular un poco a qué se refiere la pregunta. Diría que una primera limitación del método es que se utiliza solo en organismos procariotas, creería uno, de forma regulada. Es decir, diría yo que solo hay legislación para eso y por ende ese fue el delito que cometió dicho científico chino, que lastimosamente sigo sin recordar el nombre, pero diría pues que ese es como el límite más complicado que hay. Es decir, el uso en organismos eucariotas multicelulares yo creo que no está bien legislado, considero que está prohibido. O sea, esa es una de las limitaciones que tiene la técnica. De más que sí hay autorizaciones para hacer experimentación, para ver cómo se comporta la técnica en organismos eucariotas, pero todo está, digamos, sujeto al mecanismo bacteriano del que se soporta toda la técnica en sí. Entonces, esa es una limitación como física. Diría yo que tiene la limitación bioética por excelencia. Siempre estamos en ese filo de el ser humano puede jugar a ser Dios, puede jugar a controlar la naturaleza propia o ajena. Y diría que otro límite es el límite sociocultural, en cuanto a que cómo transmitimos o cómo divulgamos una técnica como esta. Es decir, habrá una aceptación social, habrá un recibimiento de técnicas así. Claro,
nos pueden vender la parte terapéutica, la parte de esto puede cambiar para siempre la existencia de muchas personas con condiciones varias, pero sí podemos asegurar que no hay ningún tipo de implicación o efecto colateral que aún no conozcamos y que de pronto tenga implicaciones peores en nuestra sociedad o algo por el estilo. Diría yo que esos son como los 3 limitantes que se me ocurren. Listo, profe, muchísimas gracias. Y una última pregunta. ¿CRISPR podría utilizarse para diseñar, entre comillas, bebés a la carta? Claro, me guardaban lo mejor para el final. Sí, o sea, teóricamente se supone que eso fue lo que hizo este científico chino del que estamos hablando y que no recuerdo el nombre. Él asegura haber creado un par de gemelas en que su padre es portador del VIH, pero ellas son inmunes al VIH, a la viruela y al cólera. Se supone, o a la cólera pues, se supone que él asegura eso y que todo lo hizo con la técnica, pero digamos que otros genetistas han planteado que hay que tener mucho escepticismo y tratar los resultados y todo con mucho cuidado, porque como sabemos hay todo un sistema de regulación génica que tenemos los organismos eucariotas. Digamos que no podemos predecir con total exactitud si la modificación que acabamos de hacer no va a sufrir otras modificaciones producto precisamente de dinámicas naturales de los organismos. Entonces, de poderse, volvemos a lo mismo, en términos de imaginación, sí, esta es la técnica que más apunta a que podamos crear una eugenesia verdadera y literalmente con retazos genéticos, crear los bebés que queremos tener, ¿cierto? Pero pensaría yo que todavía falta mucho más discusión, muchos más debates y sobre todo, creo yo, mucha más responsabilidad bioética. O sea, creo yo que este tema, esta técnica es una invitación que nos da el desarrollo humano para replantearnos como especie los alcances que estamos dispuestos a tener y las consecuencias de los mismos. Porque no es solo hacer, descubrir y hacer avanzar la ciencia, es también cómo nos responsabilizamos de eso. Muy bonito y todo descubrir la energía nuclear, pero entonces cómo nos responsabilizamos de la bomba atómica. Muy bonito descubrir la modificación genética, pero cómo nos responsabilizamos de los organismos modificados. Creo yo que más bien las miras en este tema no tiene que ser pensar, ay, voy a pedir un bebé con ojos azules, pelo café y no sé, sin uñas. No, yo creo que más bien el debate es, estoy dispuesto a modificar genéticamente un embrión humano y hacerlo a capricho. Entonces las personas que tengan la economía para sustentar el uso de la técnica pueden hacer lo que les dé la gana y crear pueblos de personas a voluntad. No lo sé, o sea, yo creo que más bien tenemos que ser precavidos y sobre todo muy críticos. Yo creo que la invitación aquí está como biólogos a analizar todo el panorama y tener posturas claras sobre los alcances y responsabilidades como especie en los avances tecnológicos y científicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Sin duda, el CRISPR-Cas9 es una herramienta poderosa con un potencial muy increíble, pero también plantea preguntas éticas demasiado importantes sobre dónde trazamos la línea entre mejorar la vida y jugar a ser dioses, o qué pasa si se usa de manera irresponsable. Por eso es crucial que la ciencia avance con responsabilidad y regulaciones claras. Así que, querido público, esperamos que este episodio les haya ayudado a entender mejor el CRISPR-Cas9. Recuerden, la ciencia es fascinante, pero también es nuestra responsabilidad usarla bien. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Ciencia sin tanta mente. Hasta luego.